Bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Let's open our Bible in 2 Corinthians chapter 8 verse 1 through 9. 2 Corintios capítulo 8 verso del 1 al 9. Amén. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 through 9. Hermanos, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegares a ser ricos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa temprano en este día, para dedicar nuestra atención, nuestro tiempo, Señor, para dedicar, Dios mío, nuestras vidas a profundizar más en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has traído, Señor, a tu casa. Señor, hoy estamos aquí porque tú has sido, Señor, el que nos has traído. Y por eso, Señor, te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque de ti proceden todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias porque tú nos has preparado una ciudad. Señor, gracias porque en ti, oh Jesucristo, tenemos una mejor herencia, una mejor patria, una mejor posesión. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Padre, yo quiero rogarte en esta mañana por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios mío, te suplico en el nombre de Jesús que tú ilumines nuestras mentes para poder entender tu palabra. Pero no solamente, Señor, que ilumine nuestras mentes. Yo ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestra voluntad para que podamos, Señor, someternos a tu palabra. Para que de esta manera podamos, Señor, ver en nuestras vidas el patrón de la fe, que es oír, creer y obedecer. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y muévenos, Señor, Padre Celestial, a honrarte a ti, aplicando tu palabra. Señor, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Dios mío eterno, obra en nuestras almas en este día. Señor, que este estudio sea de bendición para nuestras vidas.
que este estudio cambie nuestra manera de pensar en cuanto al modo, Señor, en que invertimos los bienes que tú nos das. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, antes de ir a los detalles del estudio de esta mañana, quiero solamente hacer un anuncio. Dios mediante, hoy va a ser nuestro último estudio de esta serie acerca de la mayordomía cristiana, que tiene que ver, y hemos estado mirando específicamente lo relacionado al dinero, cómo los cristianos, informados por el Evangelio, usamos el dinero de una manera que glorifique a Dios. Hoy vamos a estar mirando específicamente qué dice la Biblia al respecto, o sea, qué dice la Biblia acerca de las ofrendas y el diezmo. La semana pasada concluimos con lo que decía el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Pero hoy, hermano, vamos a terminar con esta parte, y la próxima semana vamos a retomar el estudio bíblico que el hermano Martín está dando. Quiero animarles a todos a que puedan venir también a este estudio bíblico. Hermanos, el domingo es el día en que nosotros dedicamos para venir juntos con mi iglesia y dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y yo puedo decirle algo, hermano, ninguno de los que estamos aquí hoy está en una posición que pueda decir, ya lo sé todo o ya lo conozco todo, no necesito aprender más. Todos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y esta clase que el hermano Martín está dando es de doctrina bíblica, teología bíblica. Yo quiero animarles, hermano, que venga. Habiendo dicho esto, hermano, quiero también recordarles, más bien preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí tienen el libro de la clase que Martín está dando? ¿Cuántos tienen el libro? Ok. Si usted no tiene el libro y usted quiere un libro para la clase, véame después del servicio. Hoy es el último día para dejarme saber que usted quiere el libro. Si no me lo dice hoy, no vamos a poder ordenarlo en tiempo para la próxima semana. Quiero animarle a que, si usted no tiene el libro, hable conmigo, no se vaya sin hablar conmigo, para que podamos ordenar su libro y así tenerlo listo para la semana que viene. Hermanos, hoy vamos a estar mirando qué es lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, acerca de los diezmos y las ofrendas. Y vamos a comenzar, hermano. He querido comenzar leyendo este texto, 2 Corintios 8, porque es el texto con el cual vamos también a culminar este estudio en esta mañana. Pero quiero, hermano, lo primero que quiero que veamos hoy es cómo desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, cómo la Biblia nos enseña, que el Espíritu Santo nos enseña acerca del diezmo y las ofrendas. Quiero hacerles una pregunta. Cuando nosotros estudiamos lo que el Antiguo Testamento, el contexto antiguo testamentario del diezmo y las ofrendas, nosotros aprendimos que en el Antiguo Testamento el diezmo y las ofrendas eran ¿cómo? Eran de carácter obligatorio. El pueblo tenía que ofrendar, tenía que diezmar, era un mandamiento de Dios. Y vimos también cuál fue el propósito del diezmo y las ofrendas. Ahora bien, cuando nosotros vamos a considerar los evangelios, que es lo que Cristo enseña en los evangelios acerca de las ofrendas y diezmos, tenemos que tener presente que la mayor parte del Nuevo Testamento, de los evangelios, es considerada, aunque nosotros la consideramos literatura del Nuevo Testamento, la mayor parte de los evangelios es literatura antiguo testamentaria. Porque el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto comienza ¿cuándo? Con la muerte de Cristo. Todo lo que aparece en la mayoría de los evangelios, desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, todos los acontecimientos que usted ve ahí forman parte, tienen lugar bajo el antiguo pacto. Por eso es que usted ve
que Jesús manda cuando sana a una persona, ¿qué es lo que Jesús le mandaba? ¿Qué Jesús le decía? Ve y preséntate al sacerdote. Por eso que Jesús, usted ve que la Biblia dice que Jesús participaba en todas las fiestas religiosas del pueblo, porque todavía estaban bajo el antiguo pacto. Y Jesús mismo, Dios hecho carne, trata con el tema del diezmo y las ofrendas en el Nuevo Testamento y nos deja ver cuál es la intención de Dios, el propósito de Dios con ello. Quiero que veamos, hermanos, en esta mañana Lucas capítulo 11, verso 42. Let's open our Bible. Luke chapter 11, verse 42 and chapter 18, verse 12. ¿Quién quiere leer Lucas capítulo 11, verso 42? Dice: Mas hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debéis haber practicado sin desear lo otro. Fíjate, hermano, lo que dice este versículo. Todos lo tienen ahí, hermano. Yo quiero preguntarle, ¿qué tú aprendes, qué tú interpretas, cómo tú interpretas ese versículo? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando ahí acerca del diezmo? ¿Qué el texto te dice? What this verse teaches about the tithe and offering. Observa el texto. Hay varias cosas importantes. There is many important things in this verse. What do you see? Esmeralda, que levantó la mano. What do you see in that verse? You can take a mint and gold and every kind of article. Muy bien, mira, una buena observación. En el diezmo que daban los fariseos, in the tithe that they give, what are missing there? El amor y la justicia, sí, pero con relación al diezmo de hoy, dinero. You see, they don't offer money, they offer many other things. La menta, toda clase de hortalizas. Básicamente, I will come back to this slide, but I want to show you. Básicamente, había tres tipos de cosas que ellos diezmaban. Mira ahí. La menta, el comino y la hortalizara. Fíjate, hermano, que una de las cosas que nosotros aprendemos, que ellos eran, ¿qué cosa? Celosos. Ellos eran celosos de diezmar y ofrendar estas cosas. Sin embargo, hermano, ¿qué es lo que le dice Jesús? O sea, hermano, que era más importante la justicia y el amor, pero tampoco descuidando dar el diezmo. Ahí vamos. I want you to see the parents in this verse, the teaching. ¿Cuál era el problema de los fariseos? No era que no diezmaban. El problema de los fariseos no era que no diezmaban. El problema de los fariseos es que ellos se creían justos. Para ellos era suficiente que ellos diezmaran y ellos decían: si yo diezmo, voy a estar bien delante de Dios. Y daban diezmo de todo. Daban el tiempo de todo. Hermano, ¿qué es lo que aprendemos nosotros hoy de ahí? Yo quiero que usted piense teológicamente. Yo veo algo ahí que, y esto siempre lo he comentado, que en esencia no hemos cambiado. En ¿No? esencia seguimos siendo el mismo ser humano de hace 3000 años a la fecha, porque en algún punto, no todos, estoy generalizando todas las iglesias, en algún punto tratamos de cumplir con eso y decimos: ya, yo ya cumplí. Exacto. Hermanos, hay una lección importante aquí. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos,
al Señor y damos a Dios de lo que Él nos da, nosotros no debemos pretender que con eso ya estamos satisfaciendo la demanda de justicia de Dios. No debemos pensar que es que lo que estamos dando va a resolver o me va a hacer justo delante de Dios. Y yo quiero que usted analice eso, hermano, porque muchas veces nosotros también pensamos de esta manera. Si diezmamos y ofrendamos, ya estoy haciendo lo suficiente. Dios va a estar contento con eso. Y no funciona así. Many times we think, if we tithe or we give offering to the Lord, that is enough to buy the favor of the Lord. And that is not how tithe and offering work, hermanos. Yo quiero que usted siga mirando el texto. Continue to look this verse of the Bible. Dice, sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, pero esto es lo que debías hacer, debías haber practicado sin descuidar lo otro. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí, hermano? Fíjate que Jesús no está descalificando o aboliendo el dar al Señor. Jesús les dice, esto debías hacer. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? No, mira el texto. Mira el texto. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Cuando Él le dice, no pasar por alto la justicia y el amor. Ellos no debían descuidar vivir una vida agradable delante de Dios, una vida de creciente obediencia al Señor en todas las áreas. Él le dice, ustedes no debían olvidar, no debéis, pero esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. Hermanos, hay dos extremos a los que nosotros podemos irnos. Uno es a poner nuestra confianza en el diezmo, la ofrenda. Si ofrendo, pues también Dios está en la obligación de darme. O irnos al otro extremo y decir, lo más importante es vivir una vida justa delante de Dios. Pero lo único que va a evitar que tú te vayas a uno de los dos extremos es mirar al asunto de las ofrendas y los diezmos desde la perspectiva del Evangelio, informado por el Evangelio. Y es aquí una lección importante que vamos a ver a través de todo el Nuevo Testamento. El diezmo y la ofrenda, el dar al Señor para que sea agradable a Dios como un acto de adoración a Él, debe ir acompañada por una vida justa delante de Él. Una vida de obediencia integral delante de Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? In order for tithe and offering be pleasing to the Lord, when I worship the Lord with my tithe and offering, that act of worship should be, ¿cómo se dice acompañada? Accompanied for a life of obedience to the Lord. I need to be obedient to the Lord in all the areas of my life. I need to obey the Lord in the way that I live with my family, in the way that I relate to my local church, in the way that I relate to the world. I need to please the Lord in order for me to be acceptable before the Lord with my offering and tithe. Do you understand that? Si no se convertiría en el pago de una cuota a una organización social. Exactamente. Y esto es algo que yo quiero que ustedes piensen, hermano. La ofrenda y el diezmo como un acto de adoración debe ir acompañada, para que sea agradable a Dios, debe ir acompañada por una vida de justicia. Pero yo quiero que tú notes que Cristo en este pasaje, hermano, afirma el dar, pero el dar con la motivación correcta. Ahora, vamos a ver, hermano. Hermano, como usted dice, nosotros no podemos ofrendar ni firmar para tener contento a Dios, porque a Dios eso no lo hace contento, ¿verdad? Exacto. Simplemente nosotros tenemos que estar tranquilas en que estamos
cumpliendo, ¿verdad?, con lo que Él nos está mandando en su palabra. O sea, más bien nosotros deberíamos de estar, ¿verdad?, y más que nada porque con eso la iglesia, ¿verdad?, sigue adelante su obra, porque si nosotros no tomamos en cuenta eso, podemos saber y entender que esto se puede. Exacto. Entonces todo debe de ser pensando nosotros en que queremos seguir, ¿verdad?, adelante con la obra del Señor. Y que queremos agradar a Dios, hermano. Pienso que en un punto lo vemos como una membresía, hermanos, como de ser miembro de un club, ser miembro de algo así. Pienso que en un punto pensamos que al dar el diezmo, yo puedo hacer muchas cosas, puedo dejar de desobedecer a Dios, y el pastor porque estoy dando yo el diezmo, los diáconos porque estoy dando yo el diezmo, no me van a decir a mí nada. Pienso que así en un punto Así es. lo podemos ver así. Porque muchas veces, hermano, nuestro entendimiento del diezmo y la ofrenda está informado más por la cultura que por la escritura. Y vemos obviamente el diezmo, hermano. Yo recuerdo, hermano, yo conozco una iglesia que en una ocasión se reunieron con el grupo de alabanza de esa iglesia y dieron los requisitos que habían que tener para poder ser parte del grupo de alabanza de la iglesia. Y uno de los requisitos que pusieron es que para ser miembro del grupo de alabanza, ellos tenían que ser diezmadores fieles en la iglesia. Si ellos no diezmaban fielmente, ellos no podían ser parte del grupo de alabanza. Y cuando la iglesia, los líderes de la iglesia van en esa dirección y ponen el diezmo como un requisito para servir o para ser parte de un ministerio de la iglesia, hay dos problemas con eso. Número uno, están imponiendo algo que la Biblia nos manda. Y en segundo lugar, están destruyendo el propósito de la ofrenda. Porque ya esos hermanos no van a ofrendar con la motivación correcta, sino que van a ofrendar por obligación. Y una de las cosas que Cristo enseña, hermano, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es que delante de Dios lo que importa, lo que hace agradable tu ofrenda, es la motivación con la que tú ofrendas. Y tu ofrenda debe estar informada por el Evangelio y debe estar respaldada por una vida de creciente obediencia al Señor. Por cuestión de tiempo no vamos a ver los tres textos, pero yo quiero que miremos Lucas capítulo 18, verso 12. Mira Lucas 18, verso 12. ¿Qué dice el texto? Sí, por favor, hermano. Vamos a esperar que todos lo tengan. Todos lo tienen, hermano. Luke chapter 18, verse 12. Hermano, cuando lea, vamos a leer hasta el verso 13. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Amén. Y fíjate, hermano, lee el 14 también, por favor. Let's read verse 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo lo que él se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Fíjate, hermano, la enseñanza de este texto. Yo quiero que tú pienses en lo que acabamos de leer. I want you to think about this verse of the Bible. Y en el contexto, Jesús está haciendo una palabra del publicano, que el publicano era ¿qué cosa? ¿Quiénes eran los publicanos en la élite religiosa? La élite religiosa. ¿Y quién era? Fíjate, los fariseos eran la élite religiosa. Los publicanos eran ¿qué cosa? Los pecadores. Los publicanos eran, hermanos, eran considerados por los judíos como la lacra de la sociedad, lo peor de lo peor. Los fariseos eran considerados ¿qué? Lo mejor de la sociedad. Y dice, hermano, en
en el contexto de estos versículos, el Señor dice en su parábola que el Señor dice, hermano, que cuando este fariseo se paró a orar, él dijo: yo te doy gracias porque yo no soy, escucha bien, yo no soy como este hombre que está aquí al lado mío. Él se enorgullecía de que él era mejor que aquel hombre. ¿Y por qué él era mejor? Bueno, el verso 13 dice, mira el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, verso 12, doy el diezmo de todo lo que gano. Hermanos, esta no es la actitud de muchos de nosotros. En ocasiones nosotros pensamos, cuando sabemos que hay un hermano que quizás no diezma o no ofrenda por la razón que sea, y nosotros lo hacemos, decimos: yo soy más espiritual que este hermano porque yo sí doy. ¿No lo vemos, hermano, así? Yo sí doy, yo soy mejor, yo soy más espiritual. Y Cristo, hermano, confronta esta actitud y dice, hermano, en este versículo, de esta manera. Fíjate, hermano, como dice en el verso 14. Verso 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Cristo dice, hermano, os digo que este descendió a su casa como justificado. Una vez más, hermano, no es lo que damos o lo que hacemos lo que nos justifica delante de Dios. Es, hermano, una vida de arrepentimiento lo que hace que nuestra ofrenda sea agradable a Dios. Y esta es la verdad que corre a través de toda la Biblia. Hermanos amados, cuando venimos al tema del diezmo y la ofrenda, debemos de reconocer y recordar que cuando ofrendamos, debemos de ofrendar sabiendo que es un acto de adoración a Dios, y como acto de adoración Dios lo acepta en primer lugar porque ofrendamos por medio de Jesucristo, y en segundo lugar, hermano, nuestra ofrenda es agradable delante de Dios cuando va acompañada de una vida de arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí lo pueden entender, hermano? ¿Todos entienden eso? Amén. Hermano, ¿quién no lo entiende? ¿Usted entiende eso? Amén. ¿Usted entiende? Do you understand that your offering is pleasing before the Lord because we offer to the Lord through Jesus Christ, and because our offering is pleasing before the Lord when it's go hand by hand with the life of repentance and obedience to the Lord. The Lord look the motivation of your heart, and that is the truth that is go to the whole Bible. Hermano, vamos a continuar en esta mañana. La cantidad de nuestra ofrenda. How much should we offer to the Lord? How much should you offer to the Lord? Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué cantidad debemos ofrendar? La que Dios ha propuesto en su corazón. Ariela, que levantó la mano. ¿Qué cantidad debemos ofrendar? ¿Qué cantidad dice la Biblia que debemos ofrendar? Pues de acuerdo a lo que haya sido prosperado. ¿De acuerdo a lo que haya sido prosperado? El 10% dice Martincito. Que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Bueno, como hemos visto, la ofrenda es más un asunto del corazón que de la cantidad de dinero que damos.
Y yo quiero que tú mires la diferencia entre la enseñanza, hermano, en la medida que la revelación divina fue progresando en la Escritura. Mira, hermano, el contraste entre la ofrenda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era ¿cómo? Obligatoria. ¿Y qué cantidad era? 23%. 23%. El diezmo en su totalidad era 23% de todo lo que ellos ganaban. Aquí en el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña que la ofrenda, offering to the Lord, is a matter of the heart. It's not about the amount of money that you give. And I want you to remember this in your heart. Offering and tithe to the Lord is a matter of heart. Because when you offer to the Lord your tithe and offering, the Lord look the motivation in your heart. It's not about the amount of money. It's about your heart, your motivation, the attitude of your heart when you bring your offering to the Lord. So, quiero, hermano, que mires Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Mark chapter 12, verse 41 to 44. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Vamos a esperar que todos lo tengan. Marcos 12, 41 al 44. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hermano, fíjate, hermano, lo que dice este texto de la Escritura. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es el contraste entre los ricos y esta viuda? Que ella echó todo lo que tenía, pero de su corazón. Los ricos daban ¿qué cosa? Lo que les sobraba. Hermanos, una vez más, cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros podemos pensar, es verdad que esta gente eran lo peor, estos fariseos eran bien religiosos, pero yo quiero que tú veas y que tú compares lo que el texto está diciendo con la motivación nuestra del corazón. Una de las cosas que vamos a ver, que vemos en el Nuevo Testamento, es que el Señor nos manda a dar sacrificialmente. Yo quiero que tú hagas algo para poder adelantar en el texto. Haz una marca ahí. Marca Marcos capítulo 12. Y vamos a ir un momento a 2 Corintios capítulo 8. Let's go back to 2 Corinthians chapter 8. Amén. 2 Corinthians chapter 8. Y mira, hermano, verso 1 al 4 dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos que con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Fíjate, hermano, la característica de esta iglesia. La iglesia de Macedonia, ¿cómo eran, hermano? Eran pobres. Ellos dieron no de lo que les sobraba. Ellos dieron, hermanos, sacrificialmente para la obra del Señor. Ahora, yo quiero que tú mires
A nivel individual muchas veces nosotros decimos, no nos alcanza para dar. Y muchas veces en lo profundo de nuestro corazón, hermano, queremos dar o damos cuando nos sobra y no damos sacrificialmente. Y la Escritura dice, hermano, que nos enseña que la ofrenda debe ser sacrificial. Debemos dar, hermano, como la iglesia de Macedonia dio, según nuestras posibilidades y más allá de nuestras posibilidades. No de lo que nos sobra, sino debemos hacerlo por amor a Cristo y por amor a su iglesia, hermano. Muchas veces el texto lo podemos darle mala interpretación, hermano, también. Muchas veces podemos decir, como la viuda dio todo lo que yo voy a dar todo lo que yo tengo y Dios me va a dar más. Muchas veces yo he visto algunas predicaciones bajo ese texto que le dan una interpretación y le dan algo que no está bíblicamente basado. Exactamente, porque la motivación correcta no es para que Dios nos dé más, es para adorar a Dios y exaltar su nombre, ¿verdad, hermano? Hermano, pero que cuando uno agarra, ¿verdad? Como por decir, que trabaja y nos paga, no es lo primero que tiene uno que apartar. No, hermana, la manera en que nosotros lo hagamos, la Biblia no legisla en eso. No es lo primero, ¿sabe? Si lo primero que tenemos que apartar no necesariamente tiene que ser literalmente así. La idea del Nuevo Testamento y la enseñanza de Cristo es que de lo que el Señor te provee, tú debes dar sacrificialmente, debes dar con liberalidad. Pero no tiene que ser exactamente religiosamente, o cuando me llega el cheque, lo primero que yo saco es el diezmo. Porque incluso esa práctica te puede llevar al orgullo también. Es decir, yo de todo lo que Dios me da, lo primero que yo doy es el saco del diezmo. No tiene que ser literalmente así. La enseñanza es que de tu corazón y sacrificialmente debemos de dar al Señor. Esta iglesia de Macedonia, hermano. El problema aquí es, a veces, bueno, al principio uno batalla para diezmar y ofrendar y uno se queda acostumbrado, o la práctica es que uno dice el diezmo, y yo voy a meter el diezmo que es exactamente lo que gano. Y eso no es lo que estamos tratando o más bien lo que es lo que tratamos de cambiar, no enfocarnos que solamente el diezmo debemos dar, sino como sacrificialmente. Y eso también, hermano, trae una aplicación para nosotros como iglesia, especialmente para nuestra iglesia, que es una iglesia pequeña y de pocos recursos. Muchas veces, como somos una iglesia pequeña y no tenemos muchos recursos económicos, vemos a otra iglesia, hermana, pasando necesidad. ¿Y cuál es la primera respuesta nuestra? No tenemos. Somos una iglesia, no tenemos ni para nosotros. ¿Cómo vamos a dar para ellos? Y ese no fue el espíritu de la iglesia de Macedonia. Cuando tú tienes, ciertamente nuestra iglesia es pequeña, nuestra iglesia no tiene muchos recursos. Muchas veces estamos, ¿sabe? Estamos bien apretados. Pero yo lo que quiero que usted vea es que aun cuando nosotros estamos apretados, hay otras iglesias que tienen menos que lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y de nuestra pobreza, nosotros podemos dar sacrificialmente para ayudar a otros hermanos que están en necesidad. ¿Sí lo puede ver, hermano? Esa es la motivación. Es un asunto del corazón. No es tanto de la cantidad, sino del corazón, de la actitud con la que nosotros ofrendamos. Esta viuda dice todo lo que tenía. ¿Usted sabe por qué esta viuda dio todo lo que tenía? Porque esta viuda, hermano, primero se había dado al Señor. Porque esta viuda sabía que su vida dependía no de lo poco que ella tenía, sino de la gracia y la misericordia de Dios en ella. Hermano. Bueno, ahorita con lo que acaba de decir usted de las iglesias pobres, que nosotros ayudamos a una iglesia, cuando se hizo una junta aquí de que si le ayudábamos al hermano Nelson, yo estaba totalmente en desacuerdo, porque ¿cómo puede ser posible? Nosotros no tenemos. Entonces aquí me acaba de decir, yo ahí acabo de entender qué es lo que usted quería transmitirnos
cuando dijo que diéramos, que le ayudáramos al hermano. Hay que ayudar, exactamente, porque la iglesia, hermano, no siempre vamos a dar. Cuando nosotros damos sacrificialmente, estamos expresando nuestra confianza en la provisión de Dios, hermano. Ahora, hermanos, me quedan 3 minutos y esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a ver la motivación rápida. Usted los textos bíblicos los va a apuntar y usted lo va a leer en casa en esta semana, pero solamente quiero ir rápido por lo que quiero ver. Lo que vamos a hacer, hermano, es que obviamente no vamos a poder cubrir todo el contenido que yo tenía para hoy. Vamos a extender la clase para el próximo domingo, pero el próximo domingo sí ya vamos a terminar con la clase. Quiero, hermano, que miren lo siguiente. Acerca de la cantidad de nuestras ofrendas, ya vimos que es un asunto del corazón, no de la cantidad que damos. Apunta, hermano, a 1 Corintios 16, write in your notes, 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, and 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Amén. Ok, ¿todos lo apuntaron, hermano? Sí. 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, and 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Y estos textos usted los va a considerar en su casa, los va a leer en su casa. Cuando todos lo tengan, hermano, ¿me pueden decir? Amén. Ok. 1 Corintios 16, versos 1 al 2 y 2 Corintios 9, verso 7. 1 Corinthians 16, verse 1 and 2, and 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Vamos a ver, hermano, el propósito de las ofrendas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que uno de los propósitos por el cual Dios nos enseña o ordena ofrendar es para suplir, ¿qué cosa? Las necesidades de los santos. One of the purposes of the offering to the Lord is to supply the need of our brothers and sisters in Christ. Acts chapter 2, verse 44 and 45. Do you remember? Usted recuerda que en el Antiguo Testamento Dios ordena ofrendar ¿con qué propósito? Para enseñar al pueblo a temer a Dios. Aquí, hermano, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo sigue enseñándonos que la ofrenda tiene un propósito más amplio y es también suplir las necesidades de los hermanos. Cuando nosotros ofrendamos, porque esta es una de las necesidades, uno de los propósitos de la ofrenda, cuando nosotros descuidamos el ofrendar, hermano, and I want you to think about this with me, because one of the purposes of offering is to supply the need for the need of the saints, the need of my brother and sister. When I neglect offering to the Lord, when I neglect worship the Lord to my tithe and offering, that affect the life of the church and the life of my brothers and sisters. When I neglect offering to the Lord, worship the Lord through offering, hermano, brothers and sisters, that is a sin. Because when I neglect my tithe and offering, worship the Lord in that manner, that is a sign of what? What commandment do we break when we neglect offering and worship the Lord through offering and tithe? The second table. Because when we neglect the offering to the Lord, is a sign of lack of love for my brother and sister. I say, I don't care if you are in need or not. Hermano, descuidar la ofrenda intencionalmente constituye un pecado, porque no solamente estamos dejando de adorar a Dios, sino que también estamos, hermano, mostrando falta de amor por nuestros hermanos. Porque uno de los propósitos de la ofrenda es para satisfacer las necesidades, suplir las necesidades de los hermanos.
Hermano, Primera de Juan 3:17, mírenlo ahí. Vamos a leer este texto, hermano, y vamos a terminar aquí en esta mañana. 1 John chapter 3, verse 17. ¿Quién no quiere leer, hermano? Primera de Juan 3:17. Pero el que dice que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Amén. Fíjate, hermano, más claro ni el agua. This verse speaks clearly about the motivation behind giving to the Lord. If you say that if you have and you neglect to give, you see your brother and sister in need and you neglect to give, to supply that need, how can we say that the love of the Lord is in your heart? When you see your church in need and you neglect to give to the Lord, to supply the need of your church, of your fellow brothers and sisters, how can we say that we love the Lord? Because one of the purposes of offering is to teach us, to make us grow in the love to our brothers and sisters. So, hermanos, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar la semana que viene. Solamente quiero recordar, hermanos, pidámosle a Dios que Él nos dé un corazón dispuesto, un corazón generoso, para que podamos honrar su nombre en la actitud con la que nosotros enfrentamos y demás. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la clara enseñanza de la Escritura. Yo ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido. En unos momentos, Señor, vamos a comenzar nuestro servicio de oración y vamos a ofrendar a ti. Yo ruego por cada hermano que tú has traído a tu casa, yo quiero pedirte que tú nos des un corazón generoso para que podamos ofrendar a ti con la motivación correcta. Que podamos ofrendar y diezmar, Señor, informados por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.